Ahora tomando la parte derecha, la parte física del modelo de 4+1 vistas, tenemos en la parte superior los elementos que me van a permitir mostrar la estructura del software, pero desde esta perspectiva física, desde esta perspectiva de elementos tangibles. Si nosotros hablamos del software como tal, de lo que nosotros hacemos, que son sistemas intensivos de software, la parte estructural o estos elementos lógicos estructurales, clases, paquetes, componentes lógicos, pues cuando queremos plantearlos o mapearlos a elementos físicos, lo tenemos que empaquetar en archivos desplegables. De eso se trata básicamente la vista de implementación o la vista de desarrollo. Claro está, hay muchas interpretaciones de lo que es esta vista. Yo quiero aquí traer o hacer la salvedad de que es una interpretación buscando más el tipo de sistemas que se hacen actualmente y cuáles son las vistas relevantes para los sistemas que se hacen actualmente. Este tipo de vistas trata de mostrarles o trata de darle una idea a los desarrolladores cómo debe estar el sistema, cómo debe quedar el sistema al final, la entrega del sistema, la entrega o lo que se le entrega al usuario final, cómo se debe representar, cómo se debe ver. Entonces, cuando nosotros hacemos una entrega de un producto de software, nosotros no entregamos una pantalla, nosotros no entregamos un software dentro de un computador ejecutándose, no, nosotros entregamos archivos que son desplegables o archivos ejecutables. Esto me da a mí una idea de cómo queremos estructurar el software desde el punto de vista de estos elementos físicos, de esos archivos. Si estamos hablando de la tecnología, de una tecnología específica, de un Java, pues cómo serían en archivos JAR, en archivos WAR, en archivos EAR, y cuáles son los diferentes elementos que me van a permitir ensamblar estos componentes. Si hablamos de .NET, pues hablamos de DLLs, si hablamos de Power Builder, de las PBL, si hablamos de Ruby, hablamos de las gemas. Entonces, estas vistas nos van a proveer a los desarrolladores una especificación de cuáles son las interfaces, cuáles son las interfaces de usuario, cuáles son los diferentes elementos que se van a ensamblar o que yo puedo reutilizar para poder conformar o para poder hacer este sistema. Ya que es una vista muy relevante para todo lo que es la administrabilidad del sistema, para todo lo que es la mantenibilidad, la reutilización y la extensibilidad del software. Pero hay otro elemento. Esta vista de implementación también me sirve para mostrar interfaces de usuario, pero no para mostrar las pantallas, no, es para poder agrupar en un orden estructural, en un orden físico, cuáles son las diferentes vistas que ofrece el sistema, cuáles son las interfaces de usuario que ofrece el sistema. Además de eso, también puedo tener acá diagramas que muestren cuáles son las diferentes capas del sistema, cómo están distribuidas esas capas dentro de los elementos físicos y cuál es la interacción o cuáles son los diferentes mecanismos de dependencia o elementos de dependencia que hay entre las diferentes capas. Miren que estamos en una vista estructural, no es una vista de tiempo de ejecución, o sea que yo no muestro realmente cuáles son los protocolos de llamado entre capas, sino cuáles son las dependencias de llamados entre capas. Acá tenemos, desde el punto de vista de UML, múltiples formas de mostrar las vistas de implementación. Yo utilizo básicamente las vistas de capas, unos modelos de capas, para poder representar cómo es el particionamiento del software en diferentes capas, cómo esas capas están desplegadas en los diferentes elementos físicos o nodos, pero también utilizo diagramas de componentes. Pero en este caso, los diagramas de componentes no son componentes lógicos como lo hacíamos en la vista lógica, sino que van a ser componentes físicos. O sea, que cada componente va a representar un archivo que es un archivo ejecutable o es un archivo desplegable dentro del entorno. Y podemos seguir con las diferentes vistas, los diferentes modelos para poder representar una arquitectura desde la perspectiva de implementación. A un desarrollador le puede interesar cuáles son las diferentes vistas. Si estoy haciendo un software, por ejemplo, en PHP, yo podría representar cuál es la estructura de paquetes,
cuál es la estructura de directorio de carpetas que se va a utilizar para poder meter cada una de las vistas o meter cada uno de los archivos PHP. Si yo estoy haciendo un modelo, un patrón MVC, yo podría mostrar con las vistas de implementación más claramente cómo van a quedar ya implementados en archivos cada uno de los diferentes componentes o elementos del patrón MVC. Entonces acá tenemos este sinnúmero de herramientas para poder mostrar, para poder darle mayor claridad al desarrollador de cómo debe quedar el software cuando él lo implemente y cuando él entregue un release. Tomando en cuenta las perspectivas de las que trabajaba Views and Beyond, donde había una vista que se enfocaba en todo lo que era la relación de los elementos de software con los elementos de hardware, pues acá en 4+1 vistas, pues también tenemos estas relaciones de software con hardware, pero mostrando desde la perspectiva de comportamiento. Y allí es donde, en esa intersección de la parte inferior con la parte derecha del modelo de 4+1 vistas, encontramos la vista de despliegue. En Views and Beyond se llamaba la vista de asignación, acá lo estamos llamando vista de despliegue, porque trata de mostrar cómo es el despliegue de los elementos físicos del software dentro de los diferentes nodos o elementos de hardware del software. Allí, del sistema, allí tenemos el diagrama de despliegue dentro de UML como la parte o como la forma más representativa para mostrar este tipo de vistas. Y si nos vamos por lo que nos permite hacer el diagrama de despliegue de UML, pues vamos a encontrar que es una representación de la distribución y la comunicación de los diferentes nodos de software y cómo es el aprovisionamiento del sistema. Esa palabra es muy relevante y es muy olvidada dentro de lo que es el desarrollo de software. O sea, ¿cómo vamos a nosotros entregar el software instalado en los diferentes elementos del entorno, en la diferente infraestructura? ¿Cómo se aprovisiona uno de la infraestructura para cada uno de los ambientes con los cuales está haciendo el desarrollo de software? Entonces, el diagrama de despliegue y la lista de despliegue va a mostrar cuáles son esos nodos del hardware del sistema y cómo cada uno de esos nodos va a estar distribuido, va a estar instalado y van a estar los elementos desplegados en cada uno de estos nodos. Entonces acá tenemos una vista que se puede ir completando desde la parte más básica, que es una implementación de simplemente mostrar los nodos y la comunicación entre ellos, hasta llegar a una vista mucho más completa con el despliegue de los diferentes elementos de software, con la definición de cuáles son los diferentes protocolos que se van a utilizar, los puertos que deben ir abiertos y cuáles son los diferentes elementos que van a estar desplegados. Ya en algunos casos utilizo un nivel de detalle en el cual defino cuáles son las IPs que se requieren para cada una de las máquinas, cuáles son los sistemas operativos, las versiones de sistemas operativos, decisiones de infraestructura o de arquitectura de infraestructura que se hacen relevante a medida de que el software va madurando. Entonces, esta vista de despliegue es una de las vistas que complementa todo lo que es el desarrollo de un sistema y cómo el software va a ser aprovisionado y va a ser entregado al usuario, al cliente final. Ahora, ¿por qué se le denomina una vista de comportamiento si estamos hablando de la estructura de cuáles son los diferentes nodos, cuál es la forma del software, cuál es la forma en este caso del sistema? Es una vista de comportamiento, o es una vista que está en la parte inferior, porque se está mostrando es la forma del software, pero el tiempo de ejecución. Yo no hablo aquí del tiempo de diseño, yo estoy mostrando el software ya cuando está instalado. Entonces, por eso tenemos que tratar la vista de despliegue no solo como una vista de diseño, no como una vista en tiempo de diseño o en tiempo de desarrollo, sino más bien
como una proyección de lo que va a hacer el sistema cuando se esté ejecutando. Y por eso es muy relevante empezar a implementar esta vista desde el principio para que los desarrolladores también tengan en cuenta cuáles son las restricciones y cuáles son los elementos con los cuales van a contar en tiempo de ejecución. Ya viendo todas estas vistas y cómo debemos empezar a hacer la documentación de arquitectura de software, pues tenemos que buscar un punto de apoyo, un eje central que nos permita organizar, que nos permita asociar cada una de esas decisiones de arquitectura que se plasman en cada uno de los modelos. Esa vista central o ese elemento central es la vista de escenarios. Cuando hablo de arquitectura de software me gusta hablar de una lista de escenarios arquitectónicamente significativos, porque no voy a trabajar con todos, sino que voy a trabajar con los escenarios que realmente le den forma a la arquitectura. Pero si hablo de diseño detallado, voy a hablar de una vista de casos de uso, si estoy en Rational Unified Process, o vistas de características del sistema. Ya podemos mapear características del sistema a lo que queramos. Podemos hablar de vistas de historia de usuario, de vistas de casos de uso, de vistas de features, de vistas de requerimientos, como queramos llamar. Pero, en esencia, nosotros debemos pensar que esas decisiones que vamos a tomar o esos elementos que vamos a plasmar en cada una de las vistas del diseño de software deben estar orientadas por esta vista central. Nosotros no podemos empezar a hacer ningún diseño si no tenemos identificados los requerimientos. Por eso esa vista se vuelve la primera vista que debemos abstraer, que debemos plasmar. ¿Cómo la plasmamos? Desde el punto de vista de UML, pues tenemos los diagramas de casos de uso para poder mostrar esa lista de casos de uso. Pero uno puede empezar a pensar, entonces en el documento de arquitectura voy a tener también una documentación de los casos de uso. No necesariamente. Yo puedo hacer relaciones entre diferentes documentos y en el documento de arquitectura de software solamente mostrar los casos de uso que son arquitectónicamente significativos y por qué razón son arquitectónicamente significativos. Lo que hace uno trabajando con Views and Beyond o con las prácticas del SEI es que en esta vista de escenarios, con esta vista central, vamos a tener una representación de los escenarios y por qué son relevantes para poder darle forma a la arquitectura. Entonces, nuestro trabajo se va a centrar en la identificación de esos escenarios y de esos casos de uso o requerimientos arquitectónicamente significativos, unos 4 o 5 que son importantes, y con base en eso empezamos a hacer el particionamiento de la documentación. O sea que en cada una de las vistas debería haber diagramas, debería haber modelos que se enfoquen en lo que es el diseño para cada uno de esos casos arquitectónicamente significativos como mínimo, además adicional a las otras vistas y a los otros modelos que nos van a servir para darle mayor explicación o para poder atacar problemas que no están relacionados con una funcionalidad, sino que pueden estar relacionados con un escenario de atributos de calidad. Es así como ya vemos los diferentes elementos que necesitamos plasmar o que necesitamos en una documentación de arquitectura, sea 4+1 vistas, sea Views and Beyond o cualquier otro esquema que exista, pues siempre debemos pensar en cuáles son los elementos que requerimos para poder decir que una vista es lo suficientemente completa para poder entregarle a un diseñador o a un desarrollador y hacer la transferencia del conocimiento. ¿Qué debe llevar cada vista o qué elementos debemos considerar en cada vista? Lo primero es que opcionalmente una vista debe tener un gráfico principal. ¿Por qué digo de primero opcionalmente? Porque no es obligatorio que la vista se represente con un gráfico. Puede ser que en la mayoría de los casos se entienda mejor una vista con un gráfico, pero no es algo que siempre deba estar.
Pero en la documentación por vistas o en lo que es la estructura de una vista, pues el primer elemento es ese gráfico principal, lo que se llama la presentación principal del modelo. Esa presentación o ese gráfico debería estar explicado si existe. Si no existe, deberíamos tener un catálogo de elementos. El catálogo de elementos, o la matriz de elementos con sus responsabilidades, nos va a mostrar de ese gráfico o de esa presentación principal cuáles son los diferentes, cuál es el significado de cada uno de los elementos que aparecen en esos gráficos, si hicimos el gráfico. Si no, cuál es el significado de cada uno de los elementos o componentes que existen en la vista, cuál es su responsabilidad y tal vez cuál es la relación que existe entre ese elemento con otros elementos. Por eso es muy importante tener esta matriz, porque eso nos da una claridad de cuáles son, o la razón, el raciocinio que utilizamos para poder llegar a la escogencia de cada uno de los elementos que van a aparecer en esa vista. Hay otra parte dentro de la vista que es el diagrama de contexto. No es algo obligatorio, pero si nosotros podemos hacer un gráfico en el cual podamos mostrar cómo ese gráfico, esa presentación que tenemos allí, ese conjunto de elementos, se relaciona con los otros elementos del entorno, con el contexto del sistema, pues nos va a dar mayor claridad de dónde está ubicada esa solución que estamos dando con esa vista. Por eso se plasma también dentro de esta estructura un diagrama de contexto y una guía de variabilidad. Esa guía de variabilidad es que la arquitectura no es única. Las arquitecturas son candidatas y por lo general tenemos formas de variarla en un momento dado. La guía de variabilidad es una prosa o puede ser gráfica también, que nos va a mostrar de qué manera podemos variar la arquitectura, ya sea por un error o ya sea por una mejora futura. ¿Cómo o qué supuestos nosotros hicimos, qué elementos obviamos en la arquitectura que debamos considerarla a futuro o que debamos considerarla en caso de un error, y se plasman allí cuál es la solución que debemos tener en cuenta. Por eso siempre debemos considerar una guía de variabilidad, porque las arquitecturas van a ser candidatas. Por último, tenemos el racional, la justificación del diseño. En la vista nosotros plasmamos una estrategia de arquitectura, unas tácticas de arquitectura, la selección de patrones, la escogencia de diferentes elementos con sus responsabilidades, pero hay una justificación del por qué. Debe haber algo que nos permita decir, nosotros tomamos esta decisión por este motivo, por esta razón. La justificación debería estar sustentada tanto en elementos investigativos como referencias bibliográficas, como pruebas de arquitecturas conocidas, así como en simulaciones. Si nosotros tenemos la facilidad de hacer simulación de una arquitectura o una prueba de concepto de una arquitectura, de una solución, antes de entregarla o antes de plasmarla en el documento de arquitectura, en la justificación de la vista debería estar cuál fue la prueba de concepto que se hizo y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Y por último tenemos el glosario. Si utilizamos siglas o elementos gramaticales o palabras que requieran un significado especial, pues tenemos que plasmarlo dentro de este glosario de términos de lo que es la definición de la vista. Así pues ya tenemos que cada una de las vistas tiene su relevancia, tiene su metodología para poder escogerla, pero también cada una de las vistas debe tener una estructura específica para poder garantizar su completitud y garantizar que su transferencia hacia otros desarrolladores se haga de manera fácil.